Bienvenidos de nuevo a este nuestro rincón del espectáculo y las emociones. Espero de todo corazón que estén teniendo un día absolutamente maravilloso, lleno de sonrisas y buena energía. Hoy, mis tesoros, les traigo un vídeo que sinceramente tiene todos los ingredientes para ser de esos que nos dejan con la boca abierta, de los que nos invitan a especular sin descanso, y para serles completamente honestos, de los que nos encantan porque nos devuelven, aunque sea por un instante, a nuestras parejas favoritas del mundo del espectáculo. Vamos a sumergirnos de lleno en un momento que ha causado un verdadero revuelo, un terremoto de reacciones en las redes sociales y entre la legión de fans que siguen de cerca cada movimiento de estas estrellas. Kerem Bürsin se congela al oír la voz de Ander Cel ***. Sí, así como lo oyen. Un instante fugaz, capturado por la lente curiosa de las cámaras, que ha desatado una marea interminable de preguntas, teorías, y por qué no decirlo, de sueños cumplidos para muchos. Y antes de que nos perdamos en este vasto océano de especulaciones y análisis, les recuerdo, mis más preciados seguidores, mis joyas de la corona, que si por alguna razón aún no lo han hecho, este es el momento perfecto, el instante mágico para darle a ese botón de ***, suscribirse *** que ven por ahí, lo más importante, ***, activar esa campanita de notificaciones ***. De esta manera, se asegurarán de no perderse ni un solo vídeo de los que preparamos con tanto cariño y dedicación para ustedes. Nos encanta, nos nutre, nos hace vibrar tenerlos aquí, formando parte indispensable de esta comunidad que crece día a día. Ahora sí, mis queridos, vamos directo a lo que nos trae aquí, a la esencia de este momento que ha encendido la chispa de la conversación. El titular es claro, conciso y, seamos sinceros, tremendamente intrigante. Kerem Bürsin, uno de nuestros actores turcos más carismáticos y talentosos, un verdadero ícono de la pantalla, conocido por su energía arrolladora y esa presencia escénica que hipnotiza, se queda literalmente paralizado, *** congelado. En ese preciso instante en que escucha la voz de Ander Cel, otra estrella deslumbrante, una artista que conquistó corazones y con la que compartió una relación que, seamos sinceros, enamoró a millones de personas alrededor del mundo. La pregunta que resuena en la mente de todos, la que nos quita el sueño a muchos, es simple pero profunda, ¿qué pasó? ¿Qué pudo haber sucedido en ese preciso momento para que una figura pública de la talla de Kerem, un hombre habituado a los flashes y a la atención mediática, reaccionara de una manera tan inesperada? Para comprender la magnitud de este titular, para dimensionar el impacto que ha tenido, debemos hacer un breve, pero crucial, viaje en el tiempo y recordar la conexión que Kerem Bür y Ander Cel tuvieron. Su romance, nacido entre las bambalinas, las luces y las cámaras de la exitosísima serie ***, se transformó rápidamente en una de las parejas más comentadas, analizadas y sobre todo, más queridas del panorama del entretenimiento internacional. La química entre ellos era algo que traspasaba la pantalla, era tangible, innegable, y se extendía más allá de las escenas. Los fans, ese ejército de seguidores incondicionales, se enamoraron perdidamente de su complicidad, de esas miradas cómplices, de la forma tan genuina en que se apoyaban mutuamente en cada paso. Por eso mismo, cualquier mención, cualquier interacción, por mínima que sea, entre ellos, siempre genera un interés masivo, un tsunami de atención que las redes sociales, como bien sabemos, saben aprovechar a la perfección. Imaginen por un momento la escena. Seguramente nos encontrábamos frente a una pantalla, quizás viendo un evento, una alfombra roja, una entrevista en vivo, una gala de premiación, o incluso un encuentro que parecía ser puramente casual. Las cámaras, siempre atentas, siempre al acecho de ese momento decisivo, capturan ese instante crucial. Kerem se encuentra inmerso en algo, quizás está en medio de una conversación, quizás simplemente posando para los fotógrafos, con esa sonrisa característica que lo define. Y de repente, de la nada, la voz de Ande irrumpe en el ambiente ***. No sabemos si fue una mención directa de su nombre, si ella estaba cerca y habló con alguien, si era una grabación que sonó en ese momento, o si fue simplemente su voz resonando en algún rincón del lugar. Pero el resultado es universalmente el mismo, Kerem se detiene en seco. Su mirada, quizás se abre un poco más de lo habitual, su expresión facial cambia de forma notoria, y por un breve segundo, un instante eterno, el mundo entero parece detenerse, congelarse, solo para él. ***, la sorpresa, la nostalgia, la incredulidad, la alegría,
qué torbellino de emociones estaban cruzando su mente en ese preciso segundo, es ahí donde reside el misterio. La verdadera belleza de este tipo de situaciones, mis amigos, y lo que las hace tan virales, tan irresistibles, es precisamente que dejan un espacio enorme, casi infinito, a la imaginación. Los fans y nosotros entre ellos, somos verdaderos artistas tejiendo historias, creando narrativas a partir de los indicios más pequeños. ¿Fue una coincidencia desafortunada que lo pillara desprevenido? ¿Un encuentro inesperado y cargado de emotividad que lo descolocó por completo? ¿O quizás fue algo un poco más planeado, una pequeña sorpresa orquestada para ver su reacción, para medir el pulso de lo que aún podría existir? Las redes sociales se han inundado de vídeos editados, de fragmentos de ese momento, y los comentarios son un auténtico torbellino de especulaciones. Algunos aseguran que Kerem se puso visiblemente nervioso, otros que sintió una punzada de nostalgia al recordar los buenos tiempos compartidos, y un sector, los más optimistas, los soñadores, incluso se atreven a fantasear con la posibilidad de una reconciliación. La esperanza es lo último que se pierde. Profundicemos un poco más en las posibles causas de esta reacción tan peculiar. Podríamos estar ante un simple reflejo condicionado . Cuando escuchamos una voz que nos resulta extremadamente familiar, especialmente la de alguien con quien compartimos una conexión tan profunda y significativa, nuestro cerebro tiende a reaccionar de forma casi automática. Es una respuesta emocional que nos transporta de vuelta a esa persona, a los momentos compartidos, a los sentimientos que asociamos a ella. En el caso de Kerem y Hande, su relación fue intensa, apasionada y además muy pública. Por lo tanto, no debería sorprendernos que la voz de Hande Erçel tuviera un impacto tan considerable en él, provocando esta reacción visible. Otra posibilidad, que me parece igualmente plausible, es que haya sido una sorpresa genuina y rotunda . Quizás Kerem no esperaba, en absoluto, escucharla en ese momento, en ese lugar específico. Imaginen estar en un evento abarrotado, rodeado de cámaras, de luces, de un mar de admiradores que buscan capturar cada uno de sus movimientos, y de repente, entre todo ese ruido y esa algarabía, escuchar esa voz que evoca tantos y tantos recuerdos. La sorpresa puede manifestarse de las formas más diversas, y esa parálisis temporal esa detención en seco, es una de ellas. Podría tratarse de una mezcla de shock, de asombro y de una avalancha de emociones que, juntas, lo hicieron quedarse inmóvil por un instante, como si el tiempo se hubiera detenido para procesar lo que estaba sucediendo. No podemos tampoco descartar el factor fanservice . En el complejo y fascinante mundo del espectáculo, las interacciones, incluso las más sutiles, entre exparejas suelen generar una gran cantidad de morbo, de atención mediática y, por supuesto, de debate entre los fans. ¿Podría haber habido una intención detrás de esta situación, una pequeña orquestación para alimentar el interés? Es difícil decirlo con certeza sin tener mucho más contexto, sin conocer los detalles exactos del evento. Sin embargo, lo que resulta innegable es el poder magnético que estas dos figuras, juntas, ejercen sobre el público. La simple mención de sus nombres, la imagen de uno reaccionando ante la presencia o la voz de la otra, es suficiente para encender las redes sociales y mantener a todos en vilo. Los fans de en Calcam la serie que los unió y que se convirtió en un fenómeno global, han sido, como era de esperar, particularmente activos y vocales en este tema. Para ellos, Kerem y Hande no son simplemente actores, son Anderker una pareja mítica, un amor de novela que esperaban, y quizás aún esperan, ver unido para siempre. Cada pequeña señal, cada mención casual, cada reacción, por mínima que sea, es analizada con la lupa de un detective. Y este congelamiento de Kerem al escuchar la voz de Hande ha sido interpretado por muchísimos como una señal inequívoca de que todavía existe algo entre ellos, un sentimiento que a pesar de la distancia y del tiempo transcurrido desde su separación, perdura. Y aquí surge la pregunta que alimenta aún más la fantasía, ¿qué tipo de voz creen ustedes que escuchó Kerem? ¿Fue un saludo casual y amistoso? ¿Una pregunta inocente sobre el evento? ¿Un comentario sobre algo que estaba sucediendo a su alrededor? ¿O quizás una melodía, una canción que trajo consigo un recuerdo específico?
La imaginación vuela sin control. Podría ser que Ande estuviera hablando con alguien que se encontraba cerca de Kerem, y él la oyera sin verla, provocando esa reacción de sorpresa. O quizás ella estaba presente en el mismo evento y su voz, clara y distintiva, se propagó por el lugar, alcanzando los oídos de Kerem. Las posibilidades son infinitas, y esa vaguedad esa falta de información concreta, es precisamente lo que hace que estos momentos sean tan mágicos y tan propensos a la especulación. Desde el punto de vista profesional, ambos han seguido caminos distintos, pero igualmente exitosos. Ande ha continuado cosechando éxitos en otros proyectos de renombre, y Kerem también ha permanecido muy activo en el mundo de la actuación, incursionando incluso en otras facetas del entretenimiento. Sin embargo, la sombra de Senkal-Kapm y de la intensa relación que compartieron siempre está presente, y los fans, con esa memoria selectiva y ese cariño incondicional, siempre estarán atentos a cualquier indicio, por pequeño que sea, de una conexión entre ellos. Este tipo de reacciones también nos sirven como un valioso recordatorio de la humanidad de estas figuras públicas Detrás de las cámaras, detrás de los personajes que interpretan con maestría, hay personas reales con emociones complejas, con recuerdos que los marcan, con lazos que, aunque se rompan o se transformen, siempre dejan una huella imborrable. Ver a Kerem congelarse de esta manera nos humaniza, nos muestra que a pesar de su fama, de su fortuna y de su éxito arrollador, él también es un ser humano que puede ser profundamente tocado por una voz familiar, por el eco de un recuerdo del pasado. Y hablando de recuerdos, de esos instantes que atesoramos, ¿cuáles son sus recuerdos favoritos de Kerem y Ande juntos? Ya sea viéndolos en la pantalla, compartiendo momentos íntimos en sus redes sociales, o en esas entrevistas donde la química era palpable. Me encantaría, de verdad, que compartieran conmigo esas memorias más preciadas en la sección de comentarios. Son ustedes, mis seguidores, los que hacen este canal tan especial, los que le dan vida con sus aportaciones, sus preguntas y sus experiencias. En resumen, el titular Kerem Bürsin se congela al oír la voz de Ande. ¿Qué pasó? Nos ha traído un momento fascinante, cargado de emociones y envuelto en un aura de misterio. Hemos visto cómo una reacción aparentemente sencilla, un instante fugaz, puede desatar un verdadero torbellino de especulaciones, teorías y debates apasionados entre los fans más fervientes. Ya sea que se trate de pura sorpresa, de una oleada de nostalgia, o simplemente de un reflejo involuntario de una conexión pasada y significativa, este instante ha puesto de manifiesto el profundo y perdurable impacto que Kerem Bürsin y Hande Erçel tienen en su audiencia. Nos recuerda que a pesar de la distancia física, a pesar del tiempo transcurrido, las huellas de las relaciones importantes pueden perdurar en nosotros y manifestarse de maneras verdaderamente inesperadas y conmovedoras. Muchas gracias, mis estimados espectadores, mis fieles compañeros de viaje, por acompañarme una vez más en este recorrido por este fascinante evento que ha sacudido el mundo del espectáculo. Espero de todo corazón que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruto preparándolo para ustedes y que, al igual que yo, se queden con ganas de más, con esa chispa de curiosidad encendida. Su participación activa es lo que da vida a este canal, y sus comentarios son, sin lugar a dudas, oro puro para nosotros. Ahora, para terminar, les pido un favor enorme, un gesto que nos ayuda a seguir creciendo y a traerles más contenido de calidad. Si este vídeo les gustó, si lo encontraron interesante, entretenido y, sobre todo, les provocó alguna emoción, no duden ni un segundo en darle un me gusta Ese pequeño gesto significa el mundo para nosotros. Compartan este vídeo con todos sus amigos, sus conocidos, con cualquiera que también sea fan de Kerem y Hande, o que simplemente disfrute de las historias jugosas del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no se han unido formalmente a nuestra creciente comunidad, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse absolutamente nada de lo que preparamos. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo con más historias cautivadoras, más análisis profundos y, por supuesto, mucho más entretenimiento de primera categoría. Un abrazo enorme y cargado de energía positiva para todos ustedes. Hasta la próxima, mis queridos seguidores. Los quiero.